No todo en Semana Santa es recogimiento y rezos. Hay quienes, sin saberlo, abren puertas invisibles, portales espirituales que invitan a fuerzas que no entienden. El Padre Pío, con su mirada penetrante y su alma tocada por lo divino, advirtió con firmeza que ciertos pecados cometidos durante estos días santos no son solo ofensas, son invocaciones. Lo dijo sin rodeos, lo escribió con tinta espiritual y lo vivió entre visiones celestiales y ataques demoníacos. ¿Qué actos simples pueden romper el velo sagrado de esta semana? Escucha con atención. Esta advertencia no es metáfora, es destino. Sean bienvenidos a El Alma del Padre Pío. Ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video, y que Dios te bendiga. Muchos lo conocieron por sus estigmas, otros por sus confesiones interminables y su voz grave que parecía venir de siglos atrás. Pero quienes lo vieron con el alma abierta sabían que el Padre Pío era más que un sacerdote. Era un portal entre este mundo y lo invisible, un guardián entre el bien y el mal. Y en Semana Santa, ese límite entre ambos reinos se vuelve más delgado, más peligroso, más sagrado. El Padre Pío no hablaba por hablar. Lo que decía estaba impregnado de visiones, de revelaciones, de dolores que no eran suyos, sino del mundo que cargaba sobre sus hombros. Y entre sus advertencias más inquietantes, hay una que sus devotos nunca olvidan. En Semana Santa, el alma se expone y el infierno observa. Durante esos días, cuando el mundo recuerda el sacrificio del Cordero, el cielo y el abismo se enfrentan con más fuerza que en ningún otro momento. Por eso, cometer ciertos pecados en ese umbral de luz puede desencadenar consecuencias que van más allá de la comprensión humana. El primero que señalaba era la profanación del silencio. Decía el Padre, el silencio del Viernes Santo no es vacío, es la voz del cielo en pausa. Quien lo rompe con burla, con orgullo o con vanidad, arranca las vestiduras del templo. Él enseñaba que hablar sin necesidad, buscar la risa cuando el alma debe llorar, o llenar esos días con banalidad, abre un portal al ruido del mal. Ese ruido que no deja escuchar la voz de Dios. Es un pecado invisible pero letal, el pecado del alma indiferente. Luego advertía sobre el pecado del ocio impío, especialmente el Viernes y Sábado Santo. Para muchos, esos días son simplemente festivos. Para el Padre Pío, eran los días donde se debía acompañar a Cristo en su descenso a los infiernos. ¿Cómo puedes mirar series de horror, bailar en fiestas mundanas o pasar horas en redes vacías mientras el Salvador yace envuelto en sangre y silencio? Preguntaba. Para él, esa actitud no solo era pecado, era una invocación, porque el demonio se cuela por los ojos abiertos a lo vano y por corazones cerrados al misterio. El tercero, quizás el más grave, era el pecado del desprecio a lo sagrado. En una ocasión, el Padre Pío cayó en llanto durante la noche del Jueves Santo. Uno de los frailes le preguntó por qué lloraba tan desconsoladamente. Él apenas murmuró, Jesús está solo en tantos sagrarios, ignorado por aquellos que dicen amarle. Ignorar la misa, no hacer oración, dejar pasar la Semana Santa como si fuera una semana cualquiera. Es para el alma como decirle a Dios, tu sacrificio me es indiferente. Y eso, advertía el Padre Pío, abre un abismo. Porque donde no se adora, algo más se adueña del espacio. El cuarto pecado del que hablaba era más oscuro, la burla o negación del misterio, reírse de los ritos, despreciar las procesiones, mofarse del dolor de la cruz. Para él, eso no solo era impiedad, era blasfemia activa. El demonio no necesita que lo invoques por nombre, decía, le basta con que te rías de Dios. Y en Semana Santa, donde el cielo se inclina hacia la tierra para sanar las heridas del alma, una carcajada burlona puede ser una campana que llama a los enemigos del espíritu. Pero había uno más, un pecado que muchos cometen sin saber, la omisión del perdón. En estas fechas, decía el Padre, se abren las puertas del cielo con facilidad. Cristo en la cruz perdona al ladrón, ama al que le clava, ora por quien le traiciona. ¿Cómo osáis acercaros a su tumba sin haber perdonado a vuestro hermano?, preguntaba entre lágrimas. No perdonar en Semana Santa no es solo orgullo, es cerrar con llave una de las puertas más luminosas del alma. Y en ese acto, sin querer,
Se deja entrar la oscuridad del rencor, del odio, de la condena. Un portal hacia el mal, sí, pero disfrazado de justicia propia. Muchos testigos aseguran que durante las vigilias santas, el Padre Pío combatía contra sombras. No eran visiones alegóricas, eran batallas reales. Espíritus que intentaban robar almas justo cuando la gracia se acercaba más. Por eso insistía tanto en prepararse bien durante esa semana, no solo con ayuno, sino con vigilancia interior. Hijo mío, por favor te invito a que te suscribas para seguir compartiendo las enseñanzas sagradas y mejorar a la humanidad. Decía, el enemigo no duerme cuando Cristo muere. Al contrario, es cuando más trabaja, porque sabe que su hora se acorta. Y sí, incluso alertaba sobre objetos, hábitos y pensamientos que podían convertirse en portales si no se vigilaban. Una habitación llena de imágenes mundanas, un corazón lleno de resentimiento, una casa sin oración. Todo eso en Semana Santa se convierte en grietas por donde se cuela el mal, no como un castigo, sino como una consecuencia natural. Porque donde la luz no entra, la sombra se acomoda. El Padre Pío no buscaba asustar, su misión era advertir. Lo hacía con autoridad, porque él mismo había sido atacado por las fuerzas del mal incontables veces. El infierno teme a quien vive la Semana Santa con el corazón rendido, dijo una vez. Por eso, los que trivializan estos días, los que caen en pecado sin arrepentimiento, los que no entienden que están pisando tierra santa, se vuelven vulnerables. No porque Dios los abandone, sino porque ellos apagan la lámpara. Y es que en Semana Santa, el alma del mundo se abre. La sangre de Cristo aún gotea mística sobre la tierra. Los ángeles aún cantan su dolor. Los demonios aún buscan desviar una sola mirada para ganar terreno. ¿Y tú? ¿Dónde tienes puesta tu atención? El Padre Pío repetía en sus cartas una frase inquietante. La cruz es la puerta más estrecha al cielo, pero también la más vigilada por el mal. ¿La cruz está en tu casa, en tu alma, o la has cubierto con entretenimiento, con ego, con pecado? Hoy, su voz resuena más fuerte que nunca. No es una voz del pasado, es un eco profético, un susurro que se convierte en grito cuando Semana Santa se acerca. No es solo una advertencia, es una oportunidad, porque el bien también observa, y el cielo aún espera. Pero hay algo que el Padre Pío también dejó entre líneas, algo que pocos se atreven a decir. El mayor portal al mal no está afuera, sino dentro de nosotros. Porque mientras muchos buscan símbolos, objetos o rituales, se olvidan de vigilar su mundo interior. Y él lo dijo con claridad. Una sola alma que se odia a sí misma durante Semana Santa ya le ha entregado la llave al enemigo. El enemigo no siempre entra con cuernos ni fuego. Entra disfrazado de autodesprecio, de ansiedad sin consuelo, de orgullo que se niega a sanar. Y Semana Santa no es un teatro donde todo se repite por tradición. Es un campo de batalla espiritual que ocurre cada año, en cada alma, en cada decisión. Por eso el Padre Pío insistía, ayuna, pero también del ego, ora, pero también escucha, confiesa, pero también perdona. Porque el mal no necesita mucho, solo necesita una pequeña grieta, una emoción no sanada, un recuerdo que se vuelve rencor. Y si esa grieta se abre durante la Semana Mayor, lo que entra no es solo oscuridad, es caos. Ahora entiendes por qué sus palabras no eran simples consejos, eran escudos, advertencias revestidas de amor. Porque el Padre Pío no quería que temas al mal, quería que te prepares con el bien. Así que esta Semana Santa, pregúntate, ¿dónde hay sombra aún en tu alma? ¿Y estás dispuesto a dejar entrar la luz antes de que otro la reclame? Porque el mayor milagro de la Semana Santa es que todavía estás a tiempo. Y eso también lo sabía el Padre Pío. Hijo mío, esa ha sido la palabra de Dios. Si te gustó el mensaje, por favor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.